Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a un módulo más en su educación de bachiller. Felicidades por seguir avanzando y muchísimas gracias por haber escogido a la Universidad CI como la escuela que los acompañe durante su formación bachillerato. Espero que no solamente sea en bachillerato, sino que podamos continuar acompañándolos también en su formación de licenciatura y, por qué no, con una maestría, ¿sí? Con una maestría. Yo les recomiendo mucho que sigan con nosotros y espero de verdad que así sea. Entonces, bienvenidos una vez más a un módulo llamado Estructura socioeconómica de México. Veremos algunas cuestiones sobre economía, otras cuestiones sobre historia, que a lo mejor me las salto, otras cuestiones sobre sociología. Y bueno, pues veremos qué tal nos va. ¿Sale? Ahora hablaremos un poco de cuál es el objetivo que nos hemos planteado con esta materia y por qué es necesario que ustedes la vean, ¿sí? Pero bueno, eso lo haremos un poquito más adelante. Mientras tanto, solo me queda repetirles una vez más que estoy muy contenta de tenerlos otra vez como alumnos. A los que los tengo otra vez como alumnos, a los que no, pues me da muchísimo gusto. Y vamos a ver cómo vamos a estar trabajando. Mi nombre es Ana Karen Rojas, por si lo habíamos olvidado. Bien, la materia. La materia, como ya se los dije, bueno, vamos a hacer presentación de la materia, presentación de la profesora y los criterios de evaluación. Sí, eso es lo que vamos a estar viendo. Cómo hemos dividido nuestra clase. Entonces, el objetivo de nuestra materia, en primer lugar, el objetivo general de nuestra materia, será analizar los elementos sociales y económicos que caracterizan las sociedades modernas, específicamente la sociedad mexicana, mediante la revisión de diversas etapas históricas y políticas de nuestro país, para poder así mostrar los diferentes acontecimientos y consecuencias de las acciones económicas, políticas y sociales que han forjado la realidad de nuestro país, ¿sí? Algo que tenemos que tener muy presente es que México es un país que tiene una gran diversidad de aristas mediante los cuales podemos analizar a nuestro país, ¿sí? Entonces, con esta materia lo que intentaremos hacer durante estos cuatro sesiones va a ser mostrarles un panorama un poco amplio, esperemos que sea amplio, de las formas diferentes, de tres diferentes formas que rigen nuestro país, como lo sería la economía, la política y la estructura social. En primer lugar, nuestro análisis va a iniciar con los elementos que caracterizan a las sociedades modernas. Después se puntualizan las diferentes etapas histórico-políticas de nuestro país para poder mostrar los diferentes acontecimientos y consecuencias de acciones que van forjando la realidad nacional del México contemporáneo. ¿Sí? Bueno, eso en cuanto a la materia. En cuanto a la profesora, bueno, mi nombre es Ana Karen Rojas, ¿sí? Yo soy de Tlaxcala,
de un pueblo llamado Huamantla, Tlaxcala. Algunos de ustedes sabrán dónde queda o qué pueblo es, porque ahí es el pueblo originario de este artista internacional, próximamente Chayanne, Carlos Rivera. Bueno, pues de ahí somos, también soy de ahí. Estudié la licenciatura en filosofía en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Después hice una maestría en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y en la maestría cursé un semestre en la Universidad Pontificia de Comillas, España, en Madrid. Luego me hice un doctorado, estoy terminando ya un doctorado, me falta un semestre para acabar el doctorado. Y actualmente, desde agosto, estoy haciendo una estancia de investigación en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España. Entonces, ustedes están escuchando una clase desde España, lo cual está chido, porque realmente le estamos sacando partido a la educación a distancia. O sea, realmente estamos viendo lo que es educarse a distancia, ¿no? Con un horario distinto, desde un lugar, desde otro país, otro continente. Así que bueno, a mí me emociona mucho que realmente aprovechemos la herramienta al máximo, ¿no? Bueno, me dedico a escribir, escribo en algunos periódicos digitales también y llevo ya unos 4 años dando clases online, lo cual es súper interesante porque es el futuro de la educación y creo que vamos funcionando. A mí me gusta cómo funcionamos. Yo no quiero que se sientan, pues que sientan la distancia, sobre todo siendo una distancia tan grande, 11,000 kilómetros. No, yo lo que quiero es que ustedes puedan sentirse que están cerca de mí a través de las herramientas que tenemos disponibles, como lo es el correo electrónico, que se los voy a decir más adelante, pero es anarc@universidadci.com. Y bueno, me pueden mandar correos. Nuestra plataforma ofrece unas, ¿cómo se dice? La plataforma tiene un inbox, por ahí también me pueden mandar información. Así que bueno, pues siéntanse libres de escribirme las veces que ustedes lo requieran y lo necesiten. Con algunos de sus compañeros con los que estuve trabajando hace estos meses de estancia, sí que me vi con la necesidad de pedirles que me esperaran para subir clases, para calificarlas, porque pues fue una estancia bastante pesada, con bastante trabajo, bastante aprovechada, podría yo decirlo. Pero actualmente ya estoy a punto de terminar mi estancia, ya estoy a punto de regresarme a México. Uy, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Ya regresamos. Entonces, con ustedes creo que no va a haber mayor problema y estaremos trabajando como normalmente lo hago. Si a lo mejor la semana que viene, como es una semana muy difícil para mí, a lo mejor puede ser que me atrase un poco, pero solo será esa semana. ¿Vale? Bueno, vamos a pasar a la tercera parte de nuestra presentación, que es hablar sobre cómo vamos a estar trabajando. Y aquí yo requiero que pongan mucha atención porque luego se me pierden mucho
Y ay, bien, me ven a final de módulo recibiendo correos electrónicos de maestra, ¿cómo es que usted está calificando? Maestra, es que yo hice todo lo posible y nada más me puso 15. Maestra, en el examen yo trabajé un montón y solo me puso 40. ¿Por qué? Bueno, necesito que pongan mucha atención. Yo estoy para resolverle sus dudas, pero si son dudas que yo intenté aclarar desde la primera clase y me las preguntan hasta la última, bueno, entonces algo está pasando, algo está mal ahí, ¿no? ¿No les parece? Bien, vamos a partir de la hipótesis de que la calificación máxima que ustedes pueden tener será sí, todo lo que vamos a decir a continuación se relaciona con este 100 que nosotros sacamos. Creo que es más decir que el 100 significa 10. Purificamos en las decenas, porque así, si ustedes se dan cuenta y revisan, en la plataforma va a ser siempre sobre 100. Así que siempre estaremos así. Tenemos dos rubros, no va a tener más. Aquí la cosa es sencilla. Tenemos dos rubros. El primero son tareas y vale 60%. El segundo, que es el examen, y vale el 40%. Entonces, ¿el 40% de qué? De 100. ¿El 60% de qué? De 100. ¿Vale? O sea, que yo voy a estar en torno al 40 y en torno al 60. ¿Sí? 40, 60. Van a ser las formas que yo voy a estar calificando. Es decir, el examen va a valer del 0 al 40%. ¿Por qué? Porque ya lo estoy poniendo en relación al 100. O sea, estoy sacando 40 sobre 100. Y las si tengo 60% de tareas y son 4 tareas, en total 60 entre 4 es igual a 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que la máxima calificación en las tareas será el 15%. Esta es la máxima, porque son 15 en relación al 100%. Entonces, si yo en la primera tarea saco 15 y en la segunda saco 15 y en la tercera saco 15 y en la cuarta saco 15, un total de 60. Por lo tanto, tengo la máxima calificación. No crean que les estoy calificando 15, que sería como 1.5, porque entonces, maestra, ¿por qué me puso esa calificación? Pues no, ¿sí? Es 15% porque ya estamos haciendo la división en torno a nuestro 100%, que es el último. Así que recuerden, en cada una de las tareas, lo máximo que pueden sacar es 15 y lo máximo que pueden sacar es 40. Bueno, una vez dicho eso, vamos a continuar. Las tareas se tienen que entregar semanalmente. Cada semana tienen una para realizar esa tarea.
De preferencia hay que entregarla antes del viernes. De preferencia. Si ustedes la entregan retrasada, es decir, en lugar de entregarla el viernes, que es cuando se las pido, le entregan el lunes o le entregan el martes o le entregan el miércoles, en un punto menos, dependiendo de la semana que le están entregando con retraso, ¿sí? Ok. Pregunta, ¿cómo tenemos que entregar las tareas? Bueno, en Word, documento limpio, nuevo, presentable, ¿sí? Tiene que ser limpio, nuevo y presentable. La tarea no puede hacerse en el mismo material de sesión porque automáticamente tienen 0 por cochinos. Y el nombre, esto por favor también háganlo, si no les voy a tener que descontar puntos. ¿Por qué les voy a descontar puntos? Porque es muy fácil. Porque es muy fácil y no lo están haciendo. Entonces, nombre del documento de la tarea. Sesión. Así, la palabrita sesión. Nombre de la sesión. Y el nombre de ustedes. Ricardo López, Juan Pérez, Marianita Fernández, lo que sea. Pero necesito sesión, número de sesión, nombre, por favor. Bueno, ¿en qué consisten las tareas? Las tareas son súper sencillas, súper sencillas. Van a ser 2 partes. La primera es un resumen de sesión de media hoja. Van a darme los datos más importantes que yo mencioné durante la clase. Y la segunda parte me van a tener que poner su opinión. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? Si la tarea no corresponde a la sesión de la que estamos hablando y son solo datos que bajaron de alguna plataforma, de algún libro o de internet, abusados aquí, automáticamente se van a extraordinario. ¿Por qué? ¿Por qué es tan dramática la decisión? ¿Por qué si yo bajo la tarea de internet, es automáticamente extraordinario? Uno, porque no estás viendo las clases. 2, porque no estás siguiendo las órdenes. 3, porque me quieres ver la cara de tonta. ¿Sale? Hace tiempo pasó con una muchacha que me puso que no tenía tiempo para ver mis clases. Si ustedes no tienen tiempo para ver mis clases, no se preocupen, no tomen la clase conmigo. Yo no voy a tolerar eso. ¿Por qué? Porque es muy fácil, extremadamente fácil. Lo único que necesito es que me den su opinión y me hagan un resumen de la sesión. Nada más. Y no requiero otras cosas. Pero si ustedes no son capaces de cumplir con algo tan sencillo como esto, entonces no tiene caso que que estén en mi clase. Sinceramente yo no le veo el sentido a que ustedes estén en mi clase. Así que, repito, alumno que no entregue un resumen de sesión y que me dé cosas bajadas de internet, automáticamente tienen 0. El examen será aplicado un fin de semana 17, 18 y 19 de enero del 2020. Maravilla, nos vemos en enero del 2020 y va a quedar entregado en un archivo PDF. Se nos atraviesan vacaciones, se nos atraviesan Navidades, Año Nuevo y pues nada, nos vamos de vacaciones del 21 de diciembre al 4 de enero. En esas fechas la maestra no existe, no va a contestar correos, no va a revisar correos, no va a entrar a la plataforma,
porque tenemos que descansar, ¿sí? Ha sido un año verdaderamente difícil, complicado y merecemos muchísimo, muchísimo descanso, ¿ok? Yo creo que ustedes también lo merecen. Nuestra coordinadora lo merece, el ingeniero Matt y el ingeniero Aldo, desde luego que se lo han ganado a pulso, así que nos vamos a descansar un par de semanas, ¿ok? Y ustedes, pues espero que también descansen mucho. Regresamos entonces el 4 de enero y retomamos nuestras clases. O sea que tenemos 2 clases ahorita, en este mes, y otras 2 clases en enero. Correo electrónico para que ustedes me cuenten cómo han estado, cómo se sienten, qué piensan y todo eso. Bueno, el correo electrónico es anarc@universidadci.com. Ahí los estaremos escuchando, ¿vale? Bueno, dudas, comentarios, preguntas, alguna cuestión que no haya quedado clara a este correo, ya saben. Bien, vamos a la primera parte de nuestra sesión, que son los grupos sociales en México. Nuestro objetivo de esta sesión es que ustedes investiguen y analicen qué son los grupos sociales. Bueno, y ustedes a lo largo de su extensa y muy prolífica vida se habrán dado idea, se habrán dado cuenta ya de que es difícil formarse una idea clara sobre lo que está pasando en el mundo, en el planeta, sobre todo con las redes sociales, ¿no? Que tergiversan mucho, que cambian mucho el sentido de nuestras palabras y de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, la última marcha feminista del 25 de noviembre en contra de la violencia machista, pues en lugar de que se dieran a conocer que cada día 10 mujeres son asesinadas en México, que cada día desaparecen muchas mujeres en México, lo único que se hizo y a lo que se le prestó la atención fue que a unas mujeres enojadas, desesperadas, tal vez incluso vamos a decirlo, pues de grupos de choque, pues quemaron monumentos, pintaron, rayaron, etcétera, etcétera, etcétera. Y es comprensible el enojo, es comprensible el coraje, porque son 10 mujeres que mueren al día, son mujeres que desaparecen. Y estos actos delictivos que en un principio podríamos imaginar que vienen de terceros, no sé, de un ladrón, de un narcotraficante, de un delincuente, pues no, realmente en la mayoría de los casos de violencia de género, los que atacan conocen a la víctima, son sus familiares, son sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus abuelos, los tíos, los que recurren a la violencia de género, ¿no? Entonces, eso es muy preocupante. Pero, como les decía yo, los medios informativos y las redes sociales solo enfocaron, solo se enfocaron en las manifestantes que con mucho coraje, con mucha rabia y, ¿por qué no?, contratadas específicamente para eso son los grupos de choque,
pues intentaron desvirtuar, o no desvirtuar, pero mostraron solamente la violencia. Terrible. En el siglo pasado, en el siglo XIX, se podía llegar a creer que el ser humano había alcanzado un nivel de progreso en demasía grande, ¿no? Y que esa evolución progresista ya sería algo imparable. Había grandes avances de prosperidad y de bienestar social. Eh, Lamentablemente estos cambios sociales no duraron mucho porque llegaron de la mano de las guerras mundiales. No podemos entender completamente cómo funciona una sociedad, aunque sí podemos comprender, por ejemplo, el cambio que se da cuando existen algunos fenómenos extraños, ¿no? Estos fenómenos, por ejemplo, científicos, como pueden ser la fusión del átomo, la creación de puentes hidrógenos y miles de cosas. Vamos a revisar algunos aspectos sociales para que podamos entender cómo nuestro país es, eh, es lo que es, cómo, por qué este país ha pasado por tantos sucesos como la conquista, la independencia, la revolución. También, ¿por qué podemos hacer hoy todo de manera distinta? Bueno, entonces vamos a empezar con la parte social, ¿sí? El ser humano está acostumbrado a vivir en sociedad. Y eso, bueno, lo reconocemos, lo sabemos, lo admitimos, no tiene nada de extraño. De hecho, el ser humano fue creado o está creado para vivir en sociedad. Hay en nosotros una carga genética que nos inclina a la vida en sociedad, aunque a veces nos resulta difícil convivir con más gente. Hay un primate que no sabe, solo uno, de todos los primates que existen en el mundo, solo existe uno que no sabe vivir en comunidad, que le cuesta mucho vivir en comunidad, y es el orangután. Al orangután le es complicado vivir rodeado de otros orangutanes. Pero los demás primates sí que viven en sociedades. Por ejemplo, los gorilas y los chimpancés están acostumbrados a vivir en grupos, igual que los seres humanos. Viven de manera distinta, eso es cierto, pero no tan distinta como nos lo podíamos imaginar en un principio, ¿sí? Los seres humanos formamos parte de una clase de mamíferos y tenemos ciertos antecesores iguales, similares a los que tienen los monos y los simios. El ADN de cualquier ser humano es igual al de un chimpancé en un 98%. O sea, tenemos 98% de genes iguales a los de los simios. Estos son nuestros familiares, digamos, los más cercanos, aunque en las ramas de la evolución, nos separamos de los homínidos desde hace 6 millones de años. Los chimpancés saben
de violencia, de relaciones públicas, un poco también saben de política y casi no saben de economía. Hace algunos años, en los 70s, Frans de Waal, que es un señor holandés, un etólogo será quien estudia el comportamiento de los seres, de los animales. Entonces, este señor Waal era un etólogo que se dio cuenta de la capacidad política de los chimpancés. Pues crearon el PRI, ¿no? ¿Cómo no van a saber de política si son los que llevan el PRI? Bueno, este señor Franz Wald se dio cuenta de la capacidad de los chimpancés para hacer política. De alguna u otra forma saben cómo utilizar el poder. Saben hacer coaliciones como con el Partido Verde. Saben sumar, saben dividir. Wald publicó sus hallazgos en un libro que se llama La política de los chimpancés. Así que bueno, eso de hacer política no es única y exclusivamente de los seres humanos. Hace 2500 años, una sociedad como la griega descubrió que el peor castigo que puede tener un ser humano no es ir a la cárcel, sino el ostracismo, que es separar a esa persona de todas las demás. Quien recibía esta pena era ignorado por todos, y aunque incluso se le dejaba vivir en la ciudad, no podía establecer relación con ninguno. No existía para todos los seres humanos, para todos los demás ciudadanos. El ostracismo era lo peor, incluso peor que el destierro y un poco, solo un poco mejor que la muerte. ¿Por qué? Porque en realidad somos seres sociales, necesitamos vivir en sociedad. Aristóteles describe al ser humano como un ser político, un ser social. Bueno, hasta aquí muchas cosas muy interesantes, ¿no? Hace 3 millones de años, dicen los paleontólogos, todavía nos parecíamos un poco a otros simios, aunque habían muy pocas diferencias. Por ejemplo, la posición erguida, el estar completamente levantado. De hecho, dice una sexóloga que esto de estar completamente erguidos revolucionó la forma sexual, la vida sexual de todos los homínidos, bueno, de todos los seres humanos, los hombres, porque entonces se podían hacer más cosas que simplemente la posición que utilizan todas las especies para reproducirse, ¿no? El estar erguidos frente a frente generó otras, muchas formas de desarrollar la sexualidad. Esto de estar erguidos no solamente mejoró nuestra vida sexual, sino que hizo que evolutivamente hubiese una recomposición de pies y de manos, adaptándose cada par de miembros a lo que hoy hacen. Por ejemplo, eh, tenemos un par de extremidades que solo sirven para caminar y nuestro otro par, el de arriba, pues para agarrar, para tomar, para cocinar, para estudiar, para escribir, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de los orangutanes, estos no tienen diferencia de los 4 miembros. Los 4 les sirven para lo mismo. En los chimpancés y los gorilas tienen más orientada la marcación de cada extremidades. Hace 1 millón de años, nuestros antepasados eran capaces de hacer cosas que incluso hoy los chimpancés no pueden hacer, ¿sí? ¿Cuál es eso? El uso de herramientas. En el caso de los chimpancés,
Solo pueden romper nueces con las piedras y sacar hormigas de un hormiguero con ayuda de las ramitas. Estas grandes habilidades han sido aprendidas, pero no han evolucionado más. Aunque en un estudio muy reciente descubrieron que los simios le añaden sal a las papas. A que después de esta clase no vuelven a ver la del planeta de los simios, ¿eh? Un grupo de macacos japoneses fueron localizados en una isla y ellos recibían un cargamento de papas cada cierto tiempo para que no murieran de hambre. Entonces, por alguna razón, los chimpancés llevaron las papas al mar y descubrieron que al lavarlas en el agua, las papas sabían mejor. ¿Por qué? Porque se sazonaban, ¿no? Por la sal del mar. A partir de entonces, los monos acostumbran a lavar las papas en el mar mucho antes de comérselas. Entonces, pues sí han evolucionado, pero estas habilidades no son realmente espectaculares. Hace 1,5 millones de años el hombre recibe el nombre de Homo habilis, es decir, de hombre hábil. Hace 100,000 años, o sea, imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar, el hombre aprendió a utilizar el lenguaje, que trata de ser la herramienta más importante del ser humano, un mecanismo sofisticadísimo de comunicación. El lenguaje es extraordinario porque nos permite mejorar las relaciones entre, pues, todos nosotros, ¿no? Pero también, y tal vez lo más importante, que nos permite transmitir experiencias a otras personas de ese grupo. Hace 30,000 años existieron diferentes especies del género Homo. Por una parte, los neandertales, que eran grupos humanos que enterraban ya a sus muertos y que utilizaban instrumentos. Y por otra parte aparecieron los cromañón. No sabemos cómo se dividió esta rama de dos personajes, pero sí sabemos que pudieron convivir. Sin embargo, los neandertales desaparecieron rápidamente y los cromañón pudieron quedarse con absolutamente todo. El género humano siguió evolucionando de manera muy rápida. Hace unos 20,000 años, prácticamente todo el planeta estaba poblado por seres humanos. Hace 10,000 años ya había sociedades agrícolas y empezaban a existir los primeros de estos escritos. O sea, se estaba inventando ya un lenguaje que pudiera ser escrito. Hace 8,000 años comenzaron los primeros imperios. Hace 5,000 años ya había pirámides en Egipto. O sea, vean cómo en un principio la evolución era realmente lenta, pero de unos 10,000 años para acá, o 5,000 años para acá, la evolución ha sido verdaderamente rápida. De no mencionar de los últimos 50 años, por ejemplo. Bueno, entonces hace 4,000 años había pirámides en Egipto, construcciones en Mesopotamia y China, templos rudimentarios en Europa. Hace 4,000 años, Creta y Micenas en Grecia ya eran civilizaciones avanzadas. Hace 3,000 años, Homero narra los hechos de la Ilíada y la Odisea, y hace 2,500 años, Atenas y Esparta derrota a Persia después de pelearse entre sí. Hace 2,000 años, Julio César inicia el Imperio Romano y hace 1,000 años, Mesoamérica alcanza su máximo nivel de desarrollo cultural, el llamado Período Clásico, con la construcción de Teotihuacán y Tula, mientras estaba construyendo
Chichén Itzá. Monte Albán y Palenque estaban en su momento de auge y la venta ya llevaba aproximadamente 500 años abandonada. Después de esto el tiempo parece poner el acelerador. Hace 500 años Europa había logrado tal nivel de desarrollo que se lanza a conquistar todo el mundo. La combinación de gérmenes y de acero lo hará posible. Los últimos 500 años de esta historia, los últimos 500 años de 4.500 millones de años, que prácticamente es el 0%, es que ha nacido nuestra civilización, la civilización occidental. O sea, a ver, perspectiva. El universo lleva existiendo alrededor de 4.500 millones de años. Nuestra sociedad contemporánea nació hace 500 años. El 0.000% de la existencia de la vida en general nos pertenece. Aunque digamos que hemos evolucionado bastante, es importante mencionar que nuestros impulsos siguen siendo los mismos que hace millones de años. Tenemos hambre, necesitamos cobijo, necesitamos reproducirnos, necesitamos poder. Bueno, regresamos a la cuestión de que no podemos vivir sin sociedad. Y hay que decir que el proceso mediante el cual formamos la personalidad de cada uno de nosotros es el resultado de influencias sociales, llamado precisamente socialización. Las formas en las que nosotros socializamos desde muy pequeños, tienen efectos duraderos sobre la personalidad. Para eso es importante la escuela, pero también es importante otros grupos sociales que no son solamente la familia. Estos grupos sociales pueden ser los amigos, los compañeros de trabajo. También influyen en nuestro comportamiento y en nuestra forma de socializar. Una persona puede recibir estímulos y responder a estos estímulos con claridad. Sin embargo, se pueden establecer relaciones estrechas con grupos de 4 a 12 personas. Otro grupo de estímulos muy recientes son los medios de comunicación. La comunicación masiva restringía lo impreso. Este fenómeno no tenía tanta importancia, puesto que a ella empezaba alrededor de hace 8 años. Sin embargo, la radio y la televisión pueden mantener un influjo estimular hacia los niños prácticamente recién nacidos. Y recordemos que la evolución del ser humano se ha construido en 6 millones de años, mientras que la evolución de la televisión en su versión masiva solamente tiene 40 años. Todavía no sabemos cómo influye la televisión en nosotros. Hay muchos mitos, poca investigación. No sabemos si los programas violentos realmente generan personalidades violentas, si el manejo de imágenes puede provocar agresividad o pasividad, si los temas de los programas televisivos son aceptados por el público porque se reconocen ellos, o si hacen que el público se busque reconocerse para cambiar su comportamiento. Tampoco sabemos si la sexualidad en la televisión
cambia los patrones de relación entre nosotros. Se sabe muy poco de todo, pero lo que sí se sabe es que desde antes de que la televisión fuese realmente importante, los estímulos tienen repercusión inmediata en la fisiología. ¿Qué queremos decir? Bueno, que algunos colores y sonidos van a provocar cambios en el ritmo de la respiración, del pulso y de la presión sanguínea. O sea, digamos que cierto color y que cierta forma nos tranquiliza, mientras que otros colores como que nos ponen un poquito violentos. Entonces, el ser humano vive en grupo y somos incapaces de vivir solos, ¿sí? La forma y el tamaño de los grupos han ido variando con el tiempo. Durante 1 millón de años, cuando fuimos cazadores, vivíamos en grupos pequeños, menos de un centenar. Todo proceso social tiene las siguientes formas de relación: 1, de persona a persona; 2, de grupo a persona; 3, de grupo a grupo. Hay relaciones entre personas, hay relaciones entre personas y grupos. A ver, hay relaciones entre personas, que sería la que yo tendría con mi novio, por ejemplo. Hay relaciones entre personas y grupo. Por ejemplo, yo con mi grupo, con mis compañeros de clase. Y también hay relaciones entre grupos y grupos. Por ejemplo, entre un estado y otro estado. Hablemos entonces de estos grupos, ¿sí? Un grupo primario es aquel que cuenta con pocos miembros, con relaciones muy frecuentes y muy cercanas entre ellos. Este grupo, el sentimiento de pertenencia será muy fuerte y genera de manera simultánea una propensión a considerar el resto de la humanidad como los otros. El ejemplo más tradicional será la familia. Los grupos secundarios son colectividades más amplias y por lo mismo menos relacionadas hacia el interior, es decir, no tenemos sentido de pertenencia. El ejemplo más fácil es el grupo de trabajo. En los grupos secundarios existe una gran gama, pero podemos distinguir 3 tipos: las asociaciones, los grupos étnicos, la cultura común y la clase social. También podemos dividir a los grupos en formales e informales. Formales serán aquellos que cuentan con reglas formalmente definidas, es decir, leyes, reglamentos, acuerdos, y los informales serán todos los demás. ¿Cómo es una familia? Una familia es un grupo primario pero informal, aunque se convierte en formal, por ejemplo, cuando hay un divorcio. Que ya se vieron la de Historia de un matrimonio en Netflix, está bien salvaje. O sea, pues bien triste. Véansela y echen una lloradita. Un grupo formal secundario, que puede volverse informal, es cuando las relaciones laborales dejan de ser tan separadas y entonces nos hacemos cuates, ¿no? Digamos así, me vuelvo cuate de mi compañero de trabajo. Se llama rol, es decir, un papel, como en el teatro, al desempeño del comportamiento de un individuo a partir de un estatus. El rol supone un comportamiento exigido sin el cual no puede desempeñarse un papel. También supone un comportamiento permitido sobre el que la sociedad no establece normas firmes y rígidas. Por último, un comportamiento prohibido contra el que la sociedad establece penas y sanciones. Bueno,
Siguen más cosas, pero ya no las vamos a ver porque no nos da tiempo, pero les agradezco mucho su atención y cualquier duda, comentario, no duden en hacérmelo saber. Nos vemos en la siguiente sesión. We're counting our blessings. Have you seen how they're forming his fuming today?